Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Será la última de esta temporada y vamos a terminar como empezamos, por la puerta grande, y nunca mejor dicho. Se va a subir el telón en este pequeño plató de nuestros estudios de la calle Trinidad y vamos a tener con nosotros a tres grandes de la música, de la historia de la música y de la investigación y la interpretación. De momento no desvelo nada porque se lo contamos en nuestro vídeo. El fresco de Luca Giordano en la sacristía de la Catedral de Toledo representa un punto en común para los tres invitados del enfoque de esta noche. Fue pintado hacia 1698 por voluntad del cardenal Portocarrero, en cierto modo con intención de entretener al monarca Carlos II, que protegió y admiró a Giordano. También contó con su maestría para decorar la escalera del Escorial o el casón del Buen Retiro, y que era muy devoto de la Virgen del Sagrario. Giordano era napolitano y representa el esplendor de una cultura, la italiana, la napolitana, que en lo musical, pero también en lo artístico y teatral, causó furor en toda Europa durante el siglo XVIII. La Catedral de Toledo, donde se encuentra este fresco, dispone de un fondo musical moderno, el posterior a 1600, pero con su mayor esplendor en el siglo XVIII, que ha estudiado Carlos Martínez Gil. En el fresco hay guiños musicales a la Catedral de Toledo, como los que ilustran la portada y el libro de Martínez Gil, la Capilla de Música de la Catedral de Toledo, 1700-1764, evolución de un concepto sonoro. Pero también hay muchos instrumentos italianos, como el violín, instrumento que estudió Ulises Illán en el Conservatorio Jacinto Guerrero, y Giordano y toda la cultura musical napolitana que representa ha sido estudiada por José María Domínguez, fundamentalmente a través del archivo Medinaceli, conservado en Tavera. Y así hemos presentado a nuestros tres invitados de esta noche. Precisamente con motivo del Día de los Archivos, que se celebra el 9 de junio, la Fundación Medinaceli organizó en Tavera el primer encuentro de investigadores del Archivo Ducal de Medinaceli, en el que participó el musicólogo José María Domínguez, para ilustrar la importancia de ese archivo para la historia de la música. Es un archivo particular para un musicólogo, porque no conserva partituras, pero su riqueza documental está en el centro de una red europea que permite entender mejor la dimensión de lo que supuso la música italiana en la cultura del siglo XVIII. La huella italiana en el archivo de la catedral es innegable, como se constata en toda la obra de Martínez Gil, y la especialización de Ulises Illán en este tipo de música la encontramos en sus recientes grabaciones. Un disco dedicado al cantante Siface, otro al compositor napolitano Jommelli, el estreno de dos óperas compuestas por Conforto y por Galuppi, esta última previsto su estreno en 2025. Sí es cierto que en el archivo Medinaceli no hay partituras como las que encontramos en la catedral, que estudia Martínez Gil e interpreta Illán, pero no es menos cierto que contiene claves, sobre todo correspondencia, para saber cómo se escuchaba aquella música por sus principales consumidores y mecenas, los embajadores de Roma, los nobles italianos, los virreyes de Nápoles, y cómo hacían que aquellas músicas y sus intérpretes viajaran por toda Europa, y cómo siguen haciendo nuestros invitados de esta noche, bien dando difusión a sus investigaciones, bien interpretando esa música. Tendemos inconscientemente a pensar que el binomio música y Toledo tiene un único punto de encuentro, que es la catedral, pero la riqueza documental que atesora nuestra ciudad no conoce fronteras. El objetivo de este enfoque es ilustrar la riqueza patrimonial de la música que guardan los archivos de Toledo y su importancia para entender mejor la cultura europea del siglo XVIII. Un siglo en el que se decía que igual que el té se importaba desde la India, la música venía de Italia. O un siglo en el que ser músico napolitano era como ser hoy doctor por Harvard, una marca de excelencia cuyas huellas han quedado en Toledo en forma de imágenes. Ahí está el fresco de Luca Giordano, partituras, cartas y documentos. Bueno, pues ya saben quiénes son nuestros invitados, ahora les vamos a poner cara, aunque son suficientemente conocidos por la ciudad de Toledo, por el panorama cultural de la ciudad de Toledo y de mucho más allá. A veces pecamos de quedarnos entre murallas y hay momentos en que tenemos que abrir murallas. El primero de nuestros invitados es José María Domínguez, musicólogo, violinista, investigador y culpable de este programa. Me has dicho, José María, dice, no lo diga, sí,
realmente este programa ha nacido por tu interés y por tu trabajo en las labores pues eso, de producción, de contactar con estos dos, creo que colegas y además amigos, no sé si es muy habitual, ¿no? Exactamente, Ana, muchas gracias, buenas noches a los telespectadores, es un placer estar aquí con todos vosotros. Para mí era un sueño venir al programa porque me parece que es un referente cultural en la ciudad de Toledo, siempre lo he reconocido y sí, efectivamente, después de la jornada de archivos que organizó el archivo de Tavera, con Rosalía Márquez de los Ríos, que es la responsable del archivo, y Teresa García Martín, que hicieron una jornada de puertas abiertas y nos convocaron a varios investigadores del archivo, pues se me ocurrió la idea de hacer este enfoque con efectivamente los colegas Javier, Ulises Illán y Carlos Martínez Gil. ¿Sois amigos? Sí, además amigos. Rompemos alguno de los tópicos, ¿no?, en torno Sí. al mundo de la música. Carlos Martínez Gil, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te gusta más, la radio o la tele? Pues la radio la estoy descubriendo. ¿A quién quieres más? Bueno, os debo decir que a las dos, porque estuve en el programa que sustituiste a Teresa, estuve muy a gusto y tanto da Ana como Teresa. Tanto monta, ¿no? Tanto monta, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Carlos Martínez Gil es investigador, musicólogo, toca la viola de gamba, Sí. y es uno de los grandes talentos de la ciudad de Toledo y particularmente del Archivo de la Catedral de Toledo en materia de difusión y divulgación. Y tenemos también con nosotros a Ulises Illán. Ulises, ¿qué tal estás? Buenas noches. Fenomenal, muchísimas gracias, Ana, por recibirnos. Muy contento de compartir Claro, es que se llevan noche bien, de con verdad. mis O sea, es compañeros, que yo he estado con ellos preparando el programa y os con los lleváis que bien. no paro de aprender siempre que estoy con ellos. Bueno, y además nosotros te agradecemos mucho que hayas encontrado un huequito. Las agendas de José María y de Carlos también son apretadas, pero la tuya es apretadísima. Bueno, porque me dedico a otra cosa y porque ellos, al haber acabado el curso escolar, también, pues académico, perdón, pues tienen una agenda diferente, pero bueno. Pero la verdad es que desde hace muchos años, siempre que te hemos llamado, siempre hemos recibido tu visita y esta casa te lo agradece. Y contaréis con ella siempre por el amor que tengo por Toledo y por el respeto que tengo por vuestro trabajo, también de divulgación de estas parcelas que a veces pueden parecer más desagradecidas televisivamente, pero que tienen un futuro tan prometedor por delante por llegar, como veremos durante el programa de hoy, que estoy seguro que muchos toledanos, mucha gente televidente va a poder disfrutar de cómo lo disfrutamos nosotros y tener una excusa para acercarse a escuchar música, a ir a un archivo, a buscar a un pariente lejano o a leer los nuevos libros que vayan saliendo para poder compartir el conocimiento y la identidad de una ciudad como Toledo. Vuestra avidez por el conocimiento, yo no sé si es contagiosa y yo no sé si es hasta patológica. Esto es una broma. Decíamos al principio que los tres estáis unidos por la música, pero cada uno, digamos que habéis tirado hacia un ladito. Luego Javier me corregía y dice, no, yo creo que nos ha crecido a cada uno un bracito más que otro. A ver, José María, tú eres musicólogo, doctor en Historia de la Música, eres también intérprete, eres violinista. Flautista, efectivamente. Ay, perdón, flautista. Yo me formé Ulises. junto con Ulises Illán en el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo, en el conservatorio primero en el primer grado y después en el grado medio. Estudié flauta con Juan Carlos Doria, el profesor Juan Carlos Doria. Y allí ya tuve un profesor que me marcó el resto de mi futuro, que también fue profesor de Javier, que fue Ángel Gago, que fue profesor de música de cámara y que me abrió un mundo mucho más allá de la flauta. Claro, el conservatorio es para especializarte en un instrumento, pero Ángel Gago, con mucha generosidad, me enseñó lo que era el valor de la historia de la música. Complementariamente me formé también en la Facultad de Humanidades, aquí antes de ir a Madrid a hacer la especialidad en Historia de la Música, porque aquí no la había. Y en la Facultad de Humanidades tuve como profesor de Historia a la persona que me enseñó el método histórico, que se llama Fernando Martínez Gil, de quien tenemos aquí un libro y un hermano. Y un hermano, por ese orden. Y lo llevo con muchísimo orgullo, o sea que mis raíces, digamos, intelectuales están en Toledo, aunque luego la especialización ya musicológica la hice en la Universidad Complutense de Madrid, efectivamente. Carlos, tú también eres intérprete de la viola de gamba, pero bueno, realmente toda tu carrera de investigación, también has sido docente, está vinculada a la catedral. Sí, yo descubrí muy pronto la vocación a la música antigua,
Yo diría que desde mi adolescencia, cuando en España prácticamente eran 4 los que se dedicaban a esto, ¿no? No había infraestructuras, yo cuando me formé musicalmente no había conservatorio en Toledo, tenía que ir a Madrid, desde los 15, 16 años iba varias tardes a Madrid en ese autobús infame que no había autovía tampoco, sí. Y bueno, era un sacrificio gustoso. Venía a las tantas de la noche, así estuve varios años, hasta que ya me fui a estudiar a Madrid y pude hacerlo de una manera más reglada, ¿no? Y bueno, siempre quise unir mi pasión por la historia, por el arte, porque también estudié en la Universidad Complutense Historia del Arte, con la investigación musical, y no paré hasta unir ambas cosas. Y bueno, hice musicología en el Conservatorio de Madrid, que era prácticamente el único sitio donde lo había, y cuando se empezó a implantar ya la musicología en la universidad, pues hice el doctorado en Salamanca, y allí en el año 2000 defendí mi tesis doctoral, que precisamente fue sobre la música en la Catedral de Toledo en el siglo XVIII. Y a partir de ahí ya, bueno, empecé pues, a principios de los años 90 a investigar en la Catedral de Toledo, previos estudios también e investigación en un lugar menor de dimensión, que fue la Colegiata de Pastrana, en Guadalajara, porque me sentía poco preparado para meterme en un lugar tan grande como suponía la Catedral de Toledo. Entonces yo me dije, necesito un gimnasio para entrenamiento antes de sentirme con confianza, y estudié unos años e investigué en la Colegiata de Pastrana. Y a partir de ahí, desde principios de los años 90 hasta ahora, pues no he dejado de trabajar, de buscar papeluchos antiguos en el archivo de la Catedral y en otros de Toledo y Madrid, y hasta ahora, la verdad es que sí. Y entre medias la organización de algún que otro festival de música antigua, sí. Cuando nadie organizaba festivales de música antigua. Luego hablaremos Muy de ello. Ulises, tú te conocemos por bueno, pues como intérprete y como director de orquesta, pero tienes también ese trasfondo de formación en musicología y formación en historia. O sea que en el fondo, como tú bien decías, digamos que cada uno, partiendo de un tronco común, habéis tirado vuestras ramitas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Exactamente. Yo también, como José María, empecé mi formación en el Conservatorio de aquí de Toledo, Jacinto Guerrero, como violinista. Después hice o sea, estudios... que vosotros erais de esos niños que os llevaba papá y mamá al conservatorio con el violín. Con unos padres muy entregados, con horario de entrega y recogida, como un paquete. Sí, y además, iba a decir, sufriendo el casco histórico de donde está el conservatorio. Y viviéndolo también, y merendando en la Plaza de San Justo. Bueno, después ya estudié los estudios superiores, tanto en interpretación como en pedagogía del violín, y fue en Musiquén, estuve en el Conservatorio Superior de Madrid también, y fue en Musiquén, en el Centro Superior de Música del País Vasco, donde alguien, Pedro Gandía, me mostró cómo era un violín con cuerdas de tripa, es decir, cómo se tocaba un violín histórico, y tuve una primera introducción a la música antigua. Esa fue, digamos, la pequeña chispa que enciende la yesca que ya venía de antes, pues de ver conciertos en Toledo, de ir a festivales con mis padres, desde muy pequeño además aquí en la semana el ciclo de la agrupación musical toledana, yo iba mucho con mi hermano y mis padres. Y después, pues en mis estudios fuera de Castilla-La Mancha, pues en Madrid y en el País Vasco como violinista, y a partir de ahí ya empiezo un poco a diversificarme y sobre todo a salir de España. Me formé en Francia, en París o en Saint, y luego en Viena estudié dirección de orquesta también, y hice un máster en dirección de orquesta, bueno, de ópera, en Suiza, en un teatro, en Lucerna. No sin antes, en todo ese periodo de viajes, estudiar musicología, donde fue profesor mío, además, José María Domínguez, quiso la casualidad y las circunstancias que él ya estaba de profesor en la Universidad de La Rioja. Él ahora es profesor en la Complutense. Y bueno, pues estudié dirección de coro, dirección de orquesta, y sobre todo a través de mi formación en Francia conocí la interpretación historicista de la música, es decir, poner antes de la interpretación los medios físicos, instrumentos históricos principalmente, pero también el soporte, la partitura,
como un soporte fiel a la fuente primaria, al manuscrito del compositor, básicamente. Esto es muy interesante, esto lo hablamos en aquel programa que hicimos en Sí. radio, porque yo te planteaba muchas preguntas desde mi ingenuidad y algunas seguro que voy a volver a plantear, pero me parece muy bonito lo que estáis diciendo, porque por un lado estáis dando a conocer que la carrera de la música, tanto te tires por la interpretación como te tires por la historia, la investigación y la docencia, son muchos años. Estáis reconociendo el esfuerzo de vuestros padres que en un momento determinado, cuando erais muy pequeños, decidieron vamos a apuntar al chico al conservatorio, y estáis también, yo creo que siendo motivadores para tantos padres y tantos pequeños que nos pueden estar viendo diciendo, joder mamá, otra vez al conservatorio, otra vez al casco, hoy con lo mal que se aparca. Todo merece la pena, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero merece la pena, ¿verdad? Bueno, es el valor de la constancia por un lado, y los valores de la música son valores muy cercanos, por ejemplo, al deporte. Es decir, en una orquesta un violinista tiene que tener la disciplina suficiente como para estar bien entrenado, bien afinado su violín, para aportar al grupo, al equipo, en este caso, ¿no? Eso, pues, para nuestros televidentes, un jugador de fútbol y un equipo de fútbol. En este caso es bonito vernos a los tres juntos porque tenemos a alguien que es la llave dorada a la catedral a través de su conocimiento y su experiencia de casi un cuarto de siglo en la catedral, cómo ese saber concreto se conecta con Europa y con una serie de conocimiento musical e histórico alrededor de esas fuentes y de ese templo. Y luego estoy yo como herramienta, digamos, para cocinar esta receta, para llevarlo a los oídos de las personas y para, en mi caso también, muy preocupado porque la emoción de las músicas primeras, o primarias, por así decirlo, lleguen al público. Es decir, que no sea solo un documento histórico, sino que sea un documento artístico y que lo que el público reciba sea belleza y también emoción humana. Exactamente, para explicarlo Muy solo, afinado, nos va a quedar el programa, dime, José María. para explicarlo solo muy básicamente, el musicólogo se forma leyendo igual que el instrumentista se forma tocando su instrumento. Esa es un poco la diferencia, pero claro, la base musical tiene que estar para todos, ¿no? Que es lo que compartimos los tres, ¿no? Y además añado que el conocimiento no solo vale por la cantidad de conocimientos que tengas, sino por cómo puedes relacionar por vasos comunicantes el conocimiento, como un es Italia con Francia, como un es Toledo con Burgos, como un es Toledo con Europa y América, y en todos esos saberes, aparte de que sucedan en tu mente, ese traslado del conocimiento, es también bonito cómo hemos podido también entre nosotros establecer lazos. Yo, por ejemplo, con José María llevamos a cabo la edición e interpretación de una ópera para el Centro Nacional que se llamaba La Niteti, con texto de Metastasio, y bueno, fue un poco la prueba de fuego conjunta. Y con Carlos, por ejemplo, también nos hemos entrelazado en proyectos muy comprometidos con la Catedral de Toledo, como fue el último de ellos, por ejemplo, Sí. el concierto sobre el maestro de capilla Antonio Gutiérrez, que llevamos a muy buen puerto, que se emitió y se grabó para Radio Nacional, y que, bueno, que nos proyecta un poco Pues el también año como pasado. equipo hacia adelante. O sea, ¿Por qué es tan importante? Sabemos que tenemos una catedral que es una joya, patrimonialmente. Claro, quizás el ámbito, esto también yo lo hablo mucho con los responsables del archivo, con Alfredo y también con el canónigo que a lo largo del tiempo es responsable del archivo. El documento bibliográfico, los archivos, como que tienen poco lustre, ¿no? A la hora de decir, pues hago una exposición, pero claro, ahí está todo, ¿no? Claro, Carlos? sin embargo, Ana, yo creo que no podemos concebir que una catedral que viene a admirar su belleza arquitectónica, escultórica, pictórica, desde el punto de vista artístico material, gente de todo el mundo a diario, en manadas, pueda a su vez descuidar o rebajar la calidad de la música que se creó para ella. Es decir, la música que se creó desde los siglos desde la Edad Media hasta principios del siglo XIX es equiparable a la grandeza artística de la Catedral de Toledo. Quizás, es que hay Lo que que pasa es que, darle- claro, si vemos unas tristes partituras que la mayoría de la gente no entiende y nos quedamos ahí, pues entonces se infravalora lo que esas partituras contienen. Y para ello hay que primero estudiarlo, ponerlo en valor y después, si es posible, contextualizarlo y ponerlo en pie para que la gente, al igual
que un chino o un coreano o un italiano o un americano viene a admirar el coro de la Catedral de Toledo o el retablo mayor, pues yo creo que va a percibir la misma belleza en la música una vez puesta en pie que estos ejemplos visuales que te acabo de decir. ¿Y por qué la Catedral de Toledo acumuló durante tantos siglos este inmenso patrimonio? Pues y sobre todo porque está tan en red, por utilizar una terminología del siglo XXI, está tan en red como hemos visto en nuestro vídeo con la corte italiana, con la corte francesa, con los grandes autores. Ahora hay que entenderlo en la función que cumplía la música en su época. Carlos lo explica muy bien en su libro, ¿no? En su monografía sobre la capilla de música. Él dice que es música funcional, es decir, que tiene una función y esa función, en este caso, es servir a Dios en la liturgia, ¿no? Servir de alabanza a Dios, engrandecimiento. Entonces, igual que tenemos un retablo que recrea esa belleza que debemos a Dios, pues tenemos una música que se pierde con el tiempo, se acaba con el tiempo, porque es su condición, pero que es igual de bella cuando se escucha, ¿no? Cuando se produce en el tiempo. Pues hay que entenderlo desde ese punto de vista funcional. Tenemos que hacer un esfuerzo por olvidarnos de la imagen romántica de la música, de que nos ponemos el disco y escuchamos, y lo que escuchamos nos recrea en su belleza estética, ¿no? No, esto es una música que se creaba para servir a la liturgia, para servir en las misas, en las horas litúrgicas, etc., ¿no? Y Toledo estaba en la última. Toledo yo creo que tenía la capilla de música, es decir, instrumentistas y cantores y directores de todo ese conjunto, es decir, los maestros de capilla y compositores, de mayor nivel que había por debajo solamente de la capilla real. Y no hay que olvidar que la Catedral de Toledo es la catedral primada de las Españas y que además la riqueza que tenía patrimonial era inmensa, y esto revertía en una serie de una infraestructura, en este caso musical y artística, en donde se empleaba grandes cantidades de dinero para mantenerla, porque era como una muestra propagandística de la grandeza y espiritualidad de la Catedral de Toledo. Entonces no podía bajar el nivel, no se lo podía permitir, porque entonces cualquier otra catedral la superaba en grandeza, y eso al Cabildo toledano no le Igual que se compitió por la altura de la torre, sí. el que fuera catedral primada de España la convertía en la cabeza visible y el líder de casi medio centenar de catedrales, de una red muy amplia. Y piensa, por ejemplo, también, Ana, que América era España, Nueva España, lo que hoy llamamos México era España, por ejemplo. Y era también, en cierta manera, la que marcaba tendencia que se podía hacer. Si entraban los violines en Toledo, parece que luego en otras catedrales también se podían aceptar. Por la cercanía, además, con esa influencia, sobre todo italiana en el 18, de las músicas de corte, también aquí se modernizaban, porque la referencia musical no solo de los intérpretes, que eran los mejores a lo mejor en la corte de Madrid o alrededor, ¿no?, de esa red que estaba Aranjuez, La Granja, el Escorial, la corte, el propio Palacio del Buen Retiro, los palacios en Madrid diferentes. Se competía por una razón, primero, de exaltación, digamos, de Dios, porque la música tenía, por un lado, la función, como indicaba José María, de hacer que el rito fuera bello, que el rito tuviera retórica, que el rito tuviera un sonido a la altura del propio rito o de los milagros que ese rito abrigaba. A veces puede ser una procesión o a veces simplemente un gesto tan sencillo como la elevación tenía la música más exquisita. Entonces, por un lado tenía esa función, y por otra, la de propaganda no la podemos olvidar, que es la que apuntaba Carlos también someramente, y es que una catedral sana es una catedral con las mayores donaciones, con las obras de arte de más nivel, con las obras de arte más europeas, las de más alta calidad, las más, no solo las más bellas, sino las que encierran el mensaje teológico de esa época en concreto, pues cuando empiezan a ponerse, por ejemplo, de moda las vírgenes inmaculadas, son un reflejo de lo que está ocurriendo religiosamente también y espiritualmente en España, y estamos hablando también
de un imperio. Y una última función muy importante también en la Catedral de Toledo, que además magníficamente lo expresa el hermano de Carlos en su libro, es que la música tiene una función estructural en la vida de una ciudad y de una diócesis y de un país. ¿Y en qué sentido es estructural? Pues porque la música estructura, lo primero, un día. Había músicas para determinadas misas, para determinados ritos, y sobre todo las fiestas anuales. Celebrar con música, celebrar el Corpus, pues no es, la música es identitaria en cuanto que, por ejemplo, la música del Corpus es como la fiesta, pura sensación, puro olor, pura luz, puro brillo. ¿Y cómo es la música en Semana Santa? Con prominencia del silencio, los tempos lentos, la música oscura, los instrumentos graves, la música más lenta. Entonces, también esa pintura de un año litúrgico completo en la Catedral de Toledo sería fastuoso poder vivirlo, sería maravilloso, y ahora estamos en disposición precisamente a través de este equipo o de los medios que contamos ahora para poder hacer esas recreaciones y poder vivirlas al más alto nivel, que era lo que tiene la Catedral de Toledo en este momento. Eso es lo que me interesa a mí, o sea, con el material, con todo lo que hay en el archivo, con vuestra investigación, con vuestro saber. Podemos decir que, ya sabes que a los periodistas nos gusta un titular y cuanto más cortito mejor. Podemos decir que cuando, por ejemplo, el año pasado pusisteis en escena ese concierto maravilloso en la Catedral de Toledo, ¿estábamos escuchando lo mismo que escuchó un toledano allá en el siglo XVIII o en el siglo XVII? ¿Eso se puede decir con rotundidad? ¿Me dejas que conteste y te abro una? Sí, porque... Creía que ibas a ir a la calidad y al número de obras, y ahora eso que le voy a derivar la pregunta sí. a Pero Carlos. yo hablo de las sensaciones. Lo que nosotros pretendemos precisamente es acercar la obra de la manera más fiel que nosotros sabemos al público, a los escuchantes. Igual que han cambiado las técnicas de restauración en el Museo del Prado, y hay quien se echó las manos a la cabeza cuando vieron al Caballero de la Mano en el pecho con la restauración, o antes no se tenía tanto cuidado en utilizar exactamente los mismos materiales para hacer una restauración, o no nos planteamos nosotros hacer una restauración de la Gioconda con grafitis, por ejemplo. Nosotros tratamos de recrear unos sonidos, pero ni la catedral es la misma, ni nosotros somos las mismas personas, ni sufrimos durante el invierno -5 grados bajo cero, ni buscamos el sonido que buscaban ellos, porque lo nuestro es siempre una perfección, buscamos Javier, otra día, cosa. Buscamos. El sábado pasado hice una visita con un grupo de una fundación de Madrid por la catedral, y volví a pisar una vez más el coro y en el entorno en donde se producía toda la música que vengo trabajando durante todos estos años. Y hay que tener en cuenta también que nosotros ahora valoramos todo primero por la vista. En aquel momento la vista, como la concebimos ahora, no era posible. ¿Por la luz? Por la luz, pero también creo, y creo que no me equivoco, el público, la gente, oía mejor que ahora. Escuchaba, te refieres, ¿no? Sí, Escuchaba. Tenía más capacidad de Sí. escuchar. Es decir, tenía los sonidos menos adormecidos de los que tenemos ahora por causa de la tecnología, que yo creo que nos estamos adormeciendo mucho aquello con lo que nacemos y tenemos que desarrollar. El oído, la vista, el olfato, el tacto, todo esto creo que ahora nos lo estamos atrofiando, ¿no? Y entonces, efectivamente, con la pregunta que tú has dicho, no podemos reconstruir todo tal cual fue, pero sí la esencia, sí la belleza, y sí esa manera de captar el placer por lo que estamos escuchando y viendo a la manera de nuestros tiempos, ¿no? Y yo creo que no tiene ningún objeto reconstruir todo al 100% como era, porque para empezar, y engancho con esto de la prioridad visual con lo que empezaba antes, esta prioridad visual pues hace que la colocación de la orquesta y los cantantes sea completamente diferente a como era en aquella época, porque en aquel momento los músicos se ponían en los coros, apenas se les veía, solo se les escuchaba,
tenían una potencia asombrosa, esas voces que filtradas por unas oposiciones, o sea, unos sistemas de contratación, de exámenes a esas voces que hoy en día no sé si los cantantes actuales los superarían, ¿no? Y bueno, es que es un concepto completamente diferente, pero de la misma forma que no vemos los cuadros como se veían entonces. Cuando se crearon los cuadros de los siglos XVI, XVII y XVIII no había los museos, que es a través de la forma por las que ahora mismo los disfrutamos, ¿no? Añado una cosa más, una contradicción más, y es verdad, el espacio físicamente parece el mismo, pero no lo es, porque en la época estaban revestidos las iglesias y la catedral pues de esteras, de tapices, de mucha más madera de la que hay ahora, que absorbía mucho el sonido, entonces la acústica no puede ser la misma, pero sí que es cierto, yendo a tu pregunta, que la música nos restituye el tiempo, la experiencia del tiempo de aquellas personas. O sea, que nosotros podemos experimentar durante el mismo tiempo que ellos, pues lo que experimentaban escuchando el Miserere o escuchando un Gloria o etcétera, ¿no? O sea, y aparte, esto me lo contó Carlos, en las partituras, aunque los iletrados como yo solamente veamos líneas y notas y no sé qué, las partituras dicen más, cuentan muchas cosas que vosotros os encargáis, digamos, de traducirlas a la interpretación de los actuales intérpretes, ¿no? ¿Qué te cuenta una partitura de música antigua? Mira, lo primero es que el texto es la base. El texto, o sea, la palabra es la base. Entonces, si dices salve Regina, y hay una inclinación, salve, reina de los cielos. La retórica que tiene el propio texto ya es el primer paso que muchas veces ahora en este digamos, discurso como un flashazo, este discurso rápido del que hablaba Carlos, en el que tenemos en 5 segundos un anuncio de palomitas, luego otro uno de una casa, uno de un coche, imagen, sonido, todo es flashazos, son impactos muy fuertes, solo la velocidad de percepción que debemos tener con la música y con la música antigua más es diferente, eso es lo primero. Eso hace que, por ejemplo, cuando estamos delante del océano Ártico, digas, qué aburrido este océano, pásame, no, es el océano Ártico, míralo. Y verás que las placas de hielo se van moviendo lentamente cuando tu percepción te permita tener esa sensación de que hay un movimiento y un sonido. Con la música pasa lo mismo, y entonces me preguntabas alguna referencia concreta de una partitura. Pues, por ejemplo, aquí en la Catedral de Toledo se emplean muchos términos en castellano, en español, aunque muchos vienen heredados desde fuera, pues desde Italia. Por ejemplo, en una partitura pone con ternura o terneza. Y eso en italiano, en nuestro idioma musical normal, pone teneramente. Teneramente. Entonces no es lo mismo cantar algo con ternura. Por ejemplo, estás hablando de una obra donde la Virgen, un villancico donde la Virgen tiene a su hijo recién nacido y pone teneramente. Y claro, lo tocas de otra manera. El músico ni siquiera a lo mejor sabe qué está diciendo la letra, pero sabe que tiene que tocarlo de una manera especial. Una partitura es como un mapa. Es un mapa de las emociones también, una partitura. Claro. Y bueno, lo que has dicho antes de la importancia del texto, yo creo que todo esto viene muy relacionado con la constante influencia que nos viene de Italia, Claro. en todos los sentidos. Y aquí José María nos puede decir muchas cosas de ese flujo continuo que hay, de lo que surge en Italia e irradia por el resto de Europa y que aquí no somos menos y lo adoptamos. Exactamente, la palabra clave la ha dicho Javier ahora mismo, es villancico y retórica, pueden ser las dos palabras, que es el género, el villancico, que hoy asociamos con el género de Navidad, pero que en la época no era exactamente eso, era otro tipo de música que se hacía pues, en cualquier ocasión, sobre un texto escrito es profeso para esa ocasión, pues, por ejemplo, para el Corpus Christi, para la Virgen del Sagrario, para cualquier fiesta se escribían villancicos, que eran unas pequeñas obras teatrales que no se escenificaban, pero que sí se cantaban pues, para entretener a la gente que acudía a los oficios. Y ese es el género que nos acerca al teatro, y el teatro en el siglo XVIII era el teatro de ópera italiano, por excelencia, ¿no? Es lo que conquistó el mundo en el siglo XVIII, y es lo que hace que evolucione la capilla de música de la Catedral de Toledo, que cambie el estilo, que cambie el gusto, y que cambie la forma de hacer música. Estoy disfrutando, pero os tengo que decir que vamos un poquito pillados si queremos tocar, aunque sea someramente, todos los temas. Volveremos a la catedral en esas propuestas que tenemos para estos próximos meses
y años en la ciudad de Toledo, que yo creo que son muy importantes, Desde que luego. tienen que ser una oportunidad y que en el ámbito de la cultura vosotros tenéis mucho que decir. Pero quiero que me hables de Medinaceli, del Archivo Ducal de Medinaceli, que es uno de los culpables, yo creo, de que estemos aquí, porque hay más archivos que tienen archivo musical en la ciudad de Toledo y uno de ellos es el Medinaceli. Efectivamente, es el archivo que está en Tavera y es un archivo en el que no hay partituras, pero no por ello no podemos, no es un archivo cerrado a la música o la historia de la música. Es el archivo en el que yo hice mi tesis doctoral, porque allí se conserva la correspondencia del noveno duque de Medinaceli, que fue embajador en Roma y luego virrey en Nápoles, en la época de explosión de la música de finales del 17 y principios del 18. Entonces allí hay una gran cantidad de correspondencia, como la que estamos viendo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, una imagen que nos ha cedido el archivo, es una carta del cardenal Ottoboni, escrita, manuscrita, completa de su puño y letra, el día antes de que se muriera su tío. Su tío era el Papa Alejandro VIII. Y se la dirigió nada menos que al duque de Medinaceli, que era el embajador de España en Nápoles. O sea, el Papa se está muriendo y él encuentra un momento para escribir al embajador de España. Eso no nos habla de música esta carta, pero ya nos está poniendo en contacto, nos está informando de la red que formaban estos dos grandes melómanos del siglo XVIII, de final del XVII y principios del XVIII, porque el cardenal Ottoboni fue mecenas de Corelli, no sé si lo conocerán los violinistas, y de Händel, el Georg Friedrich Händel, que pasó por Roma en 1708 y tocó para el cardenal Ottoboni. Pues ya tenemos aquí una conexión entre dos personajes a través de una carta que está en Toledo. O sea, un documento que, bueno, no tiene nada que ver con Toledo, pero llegó por circunstancias posteriores, pero nos permite asomarnos a esa red de mecenas del siglo XVIII que tenían un gusto exquisito en lo musical y que promocionaban a cantantes, a intérpretes y que difundían el gusto por la música. Si puedo leer una de las cartas, otra de las cartas que hay, que publiqué en el libro que hice con la documentación de Medinaceli, para que veamos la riqueza que pueden tener esta correspondencia, pues, por ejemplo, una carta que hay. Vuestra Excelencia se sirva a decirme si para el año que entra diera licencia a Scarlatti, Alessandro Scarlatti, para que compusiese una ópera para este teatro. Está hablando desde Milán, le están pidiendo una ópera para Milán. Y si Vuestra Excelencia no se sirviese de él, si permitirá él venir aquí por aquel tiempo. Es decir, desde Milán le están pidiendo que vaya a componer una ópera ex professo desde Nápoles. Y le responde el duque de Medinaceli: hermano, Scarlatti es necesario acá el carnaval que viene, pero podrá componerte una ópera, y así envíala con tiempo, avisando de los virtuosos y virtuosas que en ella cantarán, para que con mayor acierto se pueda servir. Es decir, hacen una especie de agentes, ¿no?, de los artistas. Exactamente. Y Scarlatti, que era maestro, era el maestro de la reina Bárbara de Braganza, bueno, el otro Scarlatti. Este era su padre, su que hijo. En el siglo XVIII era mucho más famoso que su hijo, Domenico Scarlatti, que luego vino efectivamente para trabajar para Fernando VI y Bárbara de Braganza. Y este Scarlatti, ya una vez inventada la ópera, era el gran, digamos, el que reafirma el género de la ópera y hace que tenga sentido, que se democratice, que la gente pueda pagar, que no sea solo cosa de reyes, sino que la gente pueda acceder a la ópera y se convierte en el género, pues, que eclosiona y explota la cultura dentro de Europa, y donde Nápoles era, como dice José María muchas veces, en el Harvard para entender qué era el epicentro, digamos, cultural y operístico y musical del mundo, por no decir de Europa, o de nuestra música occidental. Era Nápoles, ese centro, es como hoy Harvard, digamos, en el ámbito universitario. Hablando de los archivos que no contienen partituras, aquí al lado hay uno maravilloso, que es el archivo provincial. Yo llevo mucho tiempo trabajando y disfrutando los protocolos notariales, donde se puede seguir en buena parte la vida de toda persona que habita cualquier ciudad, ¿no? Sí. Y ahí tenemos contratos, alquileres, testamentos, litigios, etcétera, etcétera, mucho tipo de documentación, ¿no? Y vemos, de vez en cuando, me encuentro con documentos realmente inesperados y sorprendentes. Por ejemplo, en un testamento del primer violinista que contrató la Catedral de Toledo, José Peralta, que había trabajado en Italia,
En ese testamento nos encontramos la relación de todos los bienes que tiene esa familia cuando muere el cabeza de familia, ¿no? José Peralta. Y nos encontramos una lista de partituras, de obras de música para violín italianas, de compositores italianos de primer orden. Tenemos varios libros de Corelli, Vivaldi, Veracini, Machiti, es decir, la flor de su legado, de su herencia. La flor innata de toda la música camerística y violinística y estaba aquí en Toledo, que en la primera mitad del siglo XVII circula por toda Europa como la mejor que se ha compuesto, ¿no? Y entonces este primer violinista que trabajó para la Catedral de Toledo está la última, lo tiene en su casa y lo practica diariamente para luego revertir ese conocimiento, esa experiencia que tiene de la música italiana en su servicio a la Catedral de Toledo. Tú fíjate, Sí, y sin puedo. internet ni YouTube, ¿verdad? También había constructores de instrumentos musicales en la ciudad de Toledo. Había constructores de, bueno, lauderos, que se llamaban, los luthieres, y había, por ejemplo, un constructor muy famoso de arpas, por ejemplo. Entonces, bueno, la catedral mueve la música desde todos estos aspectos que hemos ido comentando, pero también era un motor económico, sí. Y proyectaba música hacia afuera. A finales del 16, principios del 17 había un barrio de vigoleros. Vigoleros o Cuatro calles, violeros, ¿no? sí, de instrumentos de cuerda, ¿no? ¿Y dónde estaba? Pues estaba en el entorno de la catedral. En el entorno de la catedral, Sí, es sí, lógico sí. pensarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastantes pistas desde una serie de propuestas que podemos hacer en estos 12 minutos escasos que nos quedan. Ya lo decíamos que nos íbamos a quedar cortos. ¿Por qué? Pues porque tenemos en ese horizonte cada vez más cercano el 8º centenario de la Catedral de Toledo, porque tenemos la intención del Ayuntamiento de Toledo que seamos capital europea de la cultura, porque tenemos otras propuestas culturales, algunas que terminaron pero que se pueden recuperar, como ese festival que nos hablaba Carlos de música antigua. Y porque yo creo que es necesario, y así lo hablábamos antes, establecer una separación entre lo que es propuesta cultural, entre lo que es cultura y lo que es una fiesta o lo que es el ocio, ¿no? El ocio, ¿no? Y yo creo que en este ámbito en el que estamos, en el que, digámoslo así de una manera entrecomillada, somos libres, podemos hacer esas propuestas para que nos escuchen. Ulises, ya, empieza tú. Bueno, lo primero pienso que es una responsabilidad nuestra, primero de la sociedad civil, pero en este caso de la catedral también, de la Iglesia, el poder compartir ese patrimonio y hacerlo público. Yo he tenido experiencias muy parecidas porque me he dedicado también al 8º centenario en la Catedral de Burgos, ahora estoy implicado también en el 5º centenario de la Catedral de Segovia, y son equipos de gente que trabaja a medio plazo, ¿no? Nada podemos improvisarlo, tenemos que saber qué es lo que tenemos entre manos, y en este caso, y ahora nos podrá dar Carlos un titular de cuántos son los documentos musicales que se comprenden únicamente entre 1600 y 1930. Yo el dato que te puedo dar para hablar de magnitud, sin hablar de calidad, que la calidad es sobrada, es que una persona como Carlos ha tardado un cuarto de siglo, prácticamente 25 años, en solamente catalogar la música que hay ahí metida, entre 1600 y 1930. A trompicones. Luego Javier. está Michael Nunn en todo el Michael fondo Nunn, anterior, tenemos aquí el alguna suyo. publicación suya. Entonces, a lo que voy es, primero vamos a fijarnos en que tenemos una cantidad ingente de patrimonio inmaterial, de patrimonio musical que es identitario, es decir, que es una manera de volver a vivir, de revivir y de recordar, pasar por el corazón, recordis, volver a recordar cómo era el Toledo de esos 800 años. Solo si miramos el Toledo del siglo XVIII, que fue un siglo fastuoso, antes de las guerras napoleónicas, antes de las de la Mendizábal, ¿cómo desamortizaciones. de las desamortizaciones varias que hubo, o del declive, digamos, de la capilla, hablamos de la salud musical de un templo que era vigorosísima, donde nos llegan restos, porque ahora son, indicios, ¿a través de qué? De las partituras que tenemos en su cantidad y en su calidad, a través de los instrumentos, de ese patrimonio material
que son los órganos, que es la lira del cielo, que son los instrumentos que había en la propia capilla, a través de ese patrimonio humano que eran los músicos al más alto nivel, que superaban oposiciones muy duras para poder ser maestros de capilla, o que a veces se les introducía desde las capillas o catedrales más importantes. Luego, a través de esos intérpretes de lujo, como eran los capones o castrados, cantantes que eran verdaderos artistas olímpicos en lo físico y exquisitos en el estilo del canto, y que tenían carreras que eran referencia, y era el templo donde todo músico y donde todo el mundo quería acabar trabajando, o en la corte o en la Catedral de Toledo. Así que yo creo que a través de estos indicios, que son realidades, sabemos que tenemos una responsabilidad enorme entre las manos. Tenemos afortunadamente también un equipo. Ahora lo que necesitamos nosotros son medios y retos. Desde mi parte aporto la ilusión, el conocimiento y el empeño que me caracteriza, pero también una orquesta de gente muy profesional, un coro, los medios, digamos, artísticos que tienen Nereidas y que he ido también forjando estos años, y una oportunidad también muy bonita, que es que este año 2024 vamos a publicar 2 discos en la quizá mayor escaparate, en la discográfica o escaparate mayor que hay en Europa del mundo de la música antigua, que es Deutsche Harmonia Mundi o Armonia Mundi del sello Sony. Así que sería un soporte maravilloso y fantástico para poder presentar, ¿por qué no?, los tesoros musicales de la Catedral de Toledo. Y con concreción. Sí. Yo solo voy a manifestar brevemente 2 ideas. ¿Se podía recuperar el Festival de Música Antigua? Bueno, mira, primero, voy a remitirme a mi relación con esta casa en el último año. Como sabes, con tu compañera Teresa estoy haciendo un programa de radio quincenalmente por las mañanas, La Ofrenda Musical. Llevo ya 25 programas de música relacionada con Toledo. Puedo seguir 2, 3 temporadas más a este ritmo. Esto se puede traducir perfectamente en que lo que ha sido el diseño de uno de estos programas de radio se convierta en un concierto. Perfectamente. Y relacionado sin ningún tipo de artificio con Toledo, directamente. Y luego, la segunda idea. Yo mantuve, contra viento y marea, un pequeño festival de música desde el año 2000 hasta el 2009, con muchas dificultades, pero creo que fue una iniciativa pionera cuando en este país había muy pocos festivales de música antigua. Por aquí pasaron grandes intérpretes de esta manera de concebir la música, y con presupuestos muy ajustados, eso sí, pero creo que el público que asistió, que no podemos decir que fuera poco, disfrutó muchísimo a lo largo de esos 9 años. Y en aquel momento que había pocos festivales de música antigua y aquí había uno, por humilde que fuera, resulta que ahora hay festivales de música antigua por toda España, y aquí en Toledo no lo hay. Creo que sería decir, presupuesto muy limitado y poco apoyo de las administraciones, no ya económico, sino presencial. Bueno, esto la idea lo recogió el ayuntamiento por aquella época, y lo que faltó es, como se suele decir, músculo, unión. Porque si una institución lleva la iniciativa de un proyecto cultural, parece ser que las otras tienen que ponerse enfrente, ¿no?, y dificultar lo que está haciendo la otra. Lo que hace falta en esta ciudad es que todas las instituciones, sean del signo político que sean, caigan en la idea de que esto no es motivo de batalla política. La cultura es una cosa que todos nos tenemos que unir para sacarla adelante. Pues muy bien dicho, Carlos. Tú sabes que yo siempre digo que este programa se parece a algunos de las dos, que nadie dice que lo ve, pero luego lo ve todo el mundo, así que vosotros dejadlo. José María, hay también un potencial importante en el ámbito de la investigación y de la difusión y de la divulgación, que esto no se queda, yo creo que una prueba es ese congreso, que esto no se queda para 4 eruditos que os juntáis en Toledo y presentáis vuestras ponencias y hacéis vuestros chascarrillos. No, hay una difusión, ¿no? Desde luego. Hay un público que quiere. Además estamos en la era de los grandes relatos, ¿no? Estamos volviendo a los grandes relatos que encandilan a la gente, ¿no? Las series, el teatro, ¿no? Las novelas históricas están teniendo mucho auge, y aquí hay material. Todos estos libros están hechos en Toledo y son susceptibles de ser convertidos en concierto
o en un gran relato, un podcast o cualquier otro formato de divulgación, que además es algo que... Una vez, José María, me ha venido la idea de hacer una novela con parte de la documentación que... Claro, que vamos me recopilando. Las historias de los embajadores y de las cantantes y los cantantes y de los músicos son muy jugosas. Y sin inventarse nada, ¿no? Sin todo, elementos esotéricos de Tenemos el caso de una alcaldesa que es Sagrario Gutiérrez de Guadamur, que está entusiasmada con la figura de Faustino Rodríguez, que fue un capón, un castrado, nacido en Guadamur y que acabó siendo una figura, un referente en el canto, aquí ejerciendo en la Catedral de Toledo. Es decir, que bueno, que hay historias de todo tipo y para todos los gustos. Unos se proyectan hacia Italia y otros quizás se quedan en un ámbito más local, pero todos por igual eran partícipes de esa belleza y de la exquisitez de un arte único como es la música, que al final la música, como es la catedral, también es arquitectura, porque la música es la distribución de los sonidos en el tiempo y también en el espacio, como hemos podido hablar hoy. Qué bonita esa definición. Venga, 2 minutos más, estirando un poquito el tiempo. Esta serie de propuestas son perfectamente coetáneas con otras propuestas que también tienen vida en la ciudad de Toledo. Por ejemplo, estoy pensando en el Festival de Música El Greco, estoy pensando en el Festival de Música de Santo Tomé, ese fenómeno que son las batallas de órganos. Digamos que hay iniciativas que están relacionadas con la música clásica y que funcionan y que tienen su público. Y luego hay otras iniciativas, que también lo quería yo poner en debate, que partiendo de la música clásica, de alguna manera se popularizan, ¿no? Ha estado, por ejemplo, aquí recientemente Ara Malikian, que parece que es la referencia cuando hablamos de violín clásico, ha llenado, las entradas estaban agotadas desde hace mucho tiempo. No sé si en esto es como la historia con la novela histórica, que tiene una relación de amor, desamor. Mira, yo creo, Ana, permitidme que aquí hay un problema. Si la idea de que si tanto presupuesto se emplea en esto, se lo quita a lo otro. Y es que yo creo que todo esto que estamos proponiendo aquí, en buena parte se puede sostener por sí solo. Pero hay un defecto, hay un problema. La cultura gratis. No, conmigo ahí no me encuentras. La A mí cultura tampoco, no puede ser gratis. Pero ya sabes que esto suele ser algo bastante habitual cuando lo promocionan desde la política. Y entonces, claro, nos encontramos con esta dificultad, que si es gratis hay que financiarlo al 100%. Y por lo tanto hay que elegir en dónde se invierte ese dinero y en dónde no. Y claro, si estos conciertos, estas ideas, como el Festival de Órgano, el Festival de Órgano de la Catedral, no es gratis y se llena. Claro, eso te iba a decir, Ara Malikian no era gratis, claro, se ha llenado, o sea, no es gratis. Final... Esto bien promocionado, a la gente hay que acostumbrarla a pagar por el valor de las cosas que desea ver, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que reeducar un poco a la sociedad en este sentido para que lo gratis no sea... Independientemente que a las administraciones se les pida a lo mejor mayor equidad a la hora de decir, sí, pues claro, contrato a esta persona, o por lo que me vale contratar a esta persona puedo hacer otros 3 conciertos. La belleza de la música reside principalmente en que no se puede agarrar, se evapora una vez que se produce, pero es verdad que provoca un flujo de trabajo anterior muy fuerte. Siempre mi propuesta es, cuando estamos ante este reto, por ejemplo, de la catedral, que las administraciones, por un poco de esfuerzo más, hagan que esas músicas se publiquen en disco, se publiquen los estudios críticos o estudios que contextualicen esa música, y se publiquen idealmente también las partituras, para poder crear unos documentos que sean accesibles desde cualquier punto del planeta. Creo que es una manera responsable de tratar el patrimonio, y ahora, por ejemplo, con las inteligencias artificiales sí vamos a tener alguna herramienta más de agilidad, pero la voluntad política y de alinear instituciones debe estar siempre en la base de estos proyectos, porque la cultura no tiene ningún signo político, la cultura trasciende al tiempo, y en el caso de Toledo y de la Catedral no es solo cultura, sino es identidad también.
Creo que es un concepto muy importante. He tenido la fortuna, como he dicho antes, de vivir una experiencia similar en Burgos, donde la sociedad civil se ha volcado, ha habido una unión muy fuerte de instituciones y ahora, por ejemplo, ya se está hablando del concierto de Corpus de 2025, se ha instituido un concierto de Corpus ya anualmente después de los fastos del 8º centenario, así que al final, cuando después de una gran celebración queda un rastro positivo, en el caso que hablaba Carlos, un festival o el acceso, por ejemplo, que hablaba José María a los archivos, creo que eso es vida, eso es dar a una ciudad también vida cultural, proyección europea, y me atrevería a soñar, por lanzar un deseo final, ¿por qué no un centro de investigación en Toledo de música antigua? ¿Por qué no la catedral como un centro pues de donde surjan, como surge en Versalles, conocimiento en torno al Imperio Español, a la red de catedrales españolas, a los vínculos de Toledo España con Europa, a una corriente de grabación y de divulgación de nuestro legado musical, por soñar, pues hacer uno de los sueños realidad de Carlos, que sería interpretar pues todos los misereres, que ahora nos dirá él cuántos son, de Casellas, o hacer un concierto de Semana Santa cada año con repertorio todo nuestro de la catedral. Seguro que tendría su público. Carlos, ¿cuántos misereres hay? ¿Cuántos misereres? De Casellas? Bueno, hay 25 y todos espectaculares, a 4 o 5 coros que se situaban las diversas voces en diferentes tribunas en el entorno del crucero de la catedral y del coro, y entonces hacían un efecto envolvente en todo el público asistente. Y yo los considero como unos oratorios encubiertos, es decir, una música religiosa en donde se van sucediendo partes corales espectaculares con pequeñas partes de solistas, tanto vocales como instrumentales, que nunca nos dejan de dar sorpresas. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero sí también me gustaría, como parece que todo lo tenemos que aterrizar, y en el mundo de la cultura también hay que aterrizarlo en ese reporte económico, que lo tiene y es muy interesante. También hay que decir que el público que asiste a este tipo de eventos culturales, o el público que disfruta de estas publicaciones o que asiste como congresista, también deja, aparte de a Toledo como referencia, un reporte económico, que también hay que mirarlo. No es lo único, no es lo más importante, pero es necesario también mirarlo, José María, y terminamos casi. Sí, desde luego. O sea, si pensamos de cara a Europa 2031, que parece que estamos con la capitalidad europea ahí, que la queremos, pues tenemos potencial y tenemos desde luego ese público de calidad que no le importa venir acá a consumir, no sé el término o palabra, sí. a disfrutar de la cultura, valorándola económicamente también, desde luego. Yo creo que sí, que es muy importante. Hay una gran tradición de ir a festivales en Europa, el turismo de festivales de música, eso es un turismo que mueve dinero. Festivales de música clásica. Sí, antigua. Mueve dinero y mueve un turista diferente, un turista que no es de bocadillo, es un turista sensible, que va a venir a vivir Toledo, va a venir a escuchar Toledo en el Corpus, va a venir a oler Toledo y a impregnarse de una cultura que todavía, incluso para nosotros, todavía estamos descubriendo, porque hay ingentes cantidades de cultura todavía por descubrir. En el año 2008, el penúltimo año del pequeño festival aquel que llevé a cabo, presentamos la candidatura para integrar este festival en la red europea de festivales de música antigua. Yo fui a Utrecht, donde se celebraba la reunión de ese año, defendí la candidatura de Toledo. Todos los miembros estaban entusiasmados por acoger a una ciudad tan atractiva como Toledo, pero aquel sueño duró un año porque el festival se vino abajo. Pero o sea, que hay un camino. Recuerdo, perdón, ya lo último, Sí. cuando Carlos organizó el congreso del Greco, luego yo organicé otro sobre Cisneros y la música, en el 2014 y en 2018, la gente venía encantada a Toledo. Solo decirles en Toledo, no te puedo pagar gran cosa, no sé qué, pero solo invitarles y ellos ya ponen el resto, porque Toledo es un reclamo, solo venir a pasar unos días a Toledo y vivir aquí en el centro. Ojo, y ya sí que me paso. Toledo es un reclamo, pero Toledo no se vende solo. Desde luego. A Toledo hay que ponerle propuestas. Desde luego. Y propuestas de calidad, y propuestas que le diferencien, ya si Toledo es diferente a cualquier ciudad del mundo, que le diferencien
de otras ciudades. Yo creo que eso es un Sin duda. ámbito interesante que podemos dejarlo, Ulises, para otro programa. Pero Toledo ni se vende solo, pero necesita propuestas, y propuestas de calidad. Las tenemos. Alucinarías con escuchar Toledo, cómo suena Toledo. Pues mira, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran programa que ha sonado realmente a gloria. Y nosotros con este programa despedimos esta temporada de Enfoque, esta temporada 2023-2024. No ya en este programa, que nos han salido propuestas para hacer 2 o 3 programas en la próxima temporada, sino en otros que hemos tenido la ocasión de disfrutar, de enriquecernos, de emocionarnos también con tanta gente que ha querido estar con nosotros en este plató. Nosotros solamente les podemos decir una palabra, gracias, y les podemos también hacer una promesa, que volveremos, si Dios quiere, en septiembre o octubre del 2024. Hasta ese momento, disfruten del verano. Buenas noches.